La evolución de las entrevistas de radio a las entrevistas en podcast representa un cambio significativo en la forma en que consumimos y nos involucramos con el contenido de audio. A medida que la tecnología ha avanzado y Internet se ha vuelto más accesible, los podcasts se han convertido en un medio popular para entrevistas y debates de larga duración. En los primeros días de la radio, las entrevistas generalmente se realizaban en vivo y, a menudo, presentaban figuras prominentes como políticos, celebridades y expertos en diversos campos. Estas entrevistas solían ser breves y directas, limitadas por las limitaciones de la radiodifusión. A medida que la tecnología mejoró, particularmente con la llegada de los equipos de grabación, las entrevistas de radio comenzaron a volverse más elaboradas. Los entrevistadores e invitados ahora podían pregrabar entrevistas, lo que permitía una mejor edición y un producto final más pulido. Esto dio lugar a debates más profundos, y a la capacidad de llegar a un público más amplio. Sin embargo, a pesar de estos avances, las entrevistas de radio todavía estaban limitadas por el tiempo y, a menudo, tenían que cumplir con horarios de programación estrictos. Esto limitó la profundidad y amplitud de los temas que se podían tratar, así como la capacidad de los invitados para compartir sus experiencias y conocimientos de una manera más relajada y conversacional. El auge de los podcasts a principios de la década de 2000 cambió el panorama de las entrevistas de audio. Con los podcasts, los presentadores e invitados ya no estaban restringidos por limitaciones de tiempo o horarios de transmisión. Tenían la libertad de explorar temas con mayor detalle y entablar conversaciones más significativas. Las entrevistas en podcast aprovecharon la naturaleza bajo demanda del medio, permitiendo a los oyentes consumir contenido a su propia conveniencia. Esta flexibilidad abrió nuevas posibilidades tanto para los anfitriones como para los invitados para profundizar en los temas y llegar a una audiencia más dedicada y comprometida. Otra diferencia clave entre las entrevistas de radio y las entrevistas en podcast es el valor de producción. Si bien las entrevistas de radio a menudo se centraban en la transmisión inmediata, las entrevistas en podcasts podían editarse, mejorarse con música y efectos de sonido y producirse para crear una experiencia auditiva más inmersiva y pulida. El formato de las entrevistas en podcast también fomentó un tono más conversacional y personal. Los invitados tuvieron la oportunidad de compartir sus historias de una manera más relajada y auténtica, creando una sensación de intimidad y conexión con la audiencia. Este estilo conversacional hizo que las entrevistas en podcast parecieran más una conversación genuina entre amigos que una entrevista formal. Además, la accesibilidad del podcasting permitió escuchar una gama más amplia de voces. Con costos de producción más bajos y menos barreras de entrada, las personas con perspectivas únicas e intereses especializados podrían crear sus propios podcasts y organizar sus propias entrevistas. Esta diversidad de voces y temas contribuyó a la democratización del contenido de audio, y a la capacidad de los oyentes de encontrar programas adaptados a sus intereses específicos. La popularidad de las entrevistas en podcast continúa creciendo, con millones de personas sintonizando para escuchar conversaciones reveladoras sobre una amplia gama de temas. La evolución de la tecnología también ha desempeñado un papel en la configuración del futuro de las entrevistas, con avances en inteligencia artificial y reconocimiento de voz que potencialmente conducen a procesos de entrevista automatizados y experiencias de escucha más ricas. Mientras miramos hacia el futuro, será fascinante ver cómo las entrevistas en podcast continúan evolucionando y adaptándose a las nuevas tecnologías. Ya sea la integración de realidad virtual, elementos interactivos u otras innovaciones, una cosa está clara: el poder de una gran entrevista para educar, entretener y conectar con el público siempre seguirá siendo una parte fundamental de nuestra cultura del audio. A medida que continuamos explorando la evolución de las entrevistas de radio a las entrevistas en podcast, es importante reconocer el impacto que estos cambios han tenido en el panorama de los medios. El auge de los podcasts no solo ha transformado la forma en que consumimos las entrevistas, sino que también ha desafiado los modelos de radiodifusión tradicionales, y ha empoderado a las personas para crear su propio contenido. Con la creciente popularidad de las entrevistas en podcasts, han surgido plataformas y redes para respaldar la creciente demanda de contenido de alta calidad. Los presentadores y productores de podcasts tienen acceso a recursos que pueden ayudarlos a mejorar el valor de producción de sus entrevistas, atraer patrocinadores y llegar a audiencias más amplias. Además, las entrevistas en podcasts han dado lugar a una nueva generación de celebridades, el presentador de podcasts. Con sus propias bases de fans dedicadas, y la capacidad de interactuar con los oyentes a un nivel más personal, los presentadores de podcasts se han convertido en personas influyentes por derecho propio. A menudo aprovechan sus plataformas no solo para realizar entrevistas sino también para compartir sus propios conocimientos, opiniones e historias. La naturaleza íntima y conversacional de las entrevistas en podcast también ha impactado la forma en que percibimos y conectamos con los invitados. En las entrevistas de radio, los invitados a menudo eran vistos como figuras distantes que hacían breves apariciones. Pero en las entrevistas de podcast, los invitados tienen la oportunidad de compartir sus experiencias, pasiones y experiencia de una manera más auténtica e identificable. A medida que el podcasting continúa evolucionando, también lo hace el estilo y el formato de las entrevistas. Algunos podcasts han introducido giros únicos en el formato de entrevista tradicional, como incorporar elementos narrativos, incorporar la participación de la audiencia o presentar varios invitados en un episodio.
Estas innovaciones han mantenido el medio fresco y emocionante tanto para los presentadores como para los oyentes. Otro avance significativo en el mundo de las entrevistas en podcast es el surgimiento de programas especializados y especializados. Si bien las entrevistas de radio tradicionales a menudo atendían a una audiencia amplia, el podcasting permite contenido más específico y específico. Ahora existen podcasts dedicados a industrias específicas, pasatiempos, subculturas e incluso a entrevistar a cierto tipo de invitados. La accesibilidad y conveniencia de las entrevistas en podcast también han tenido un profundo impacto en la forma en que consumimos información. A diferencia de las entrevistas de radio, que a menudo se escuchaban en vivo o solo estaban disponibles por un corto periodo de tiempo, las entrevistas en podcast se pueden descargar, guardar y escuchar en cualquier momento. Esta flexibilidad permite a los oyentes interactuar con el contenido a su propio ritmo y conveniencia. Además, las entrevistas en podcast han proporcionado una plataforma para que las voces pasadas por alto y las comunidades marginadas compartan sus historias y perspectivas. La democratización de la creación de contenidos ha permitido a los individuos amplificar sus voces y abordar cuestiones que a menudo son pasadas por alto por los principales medios de comunicación. Las entrevistas en podcast se han convertido en una poderosa herramienta para que los grupos marginados recuperen sus narrativas y creen conciencia sobre temas sociales importantes. El alcance global de los podcasts también ha fomentado un sentido de conexión y comunidad entre los oyentes. Con la capacidad de acceder a entrevistas de todo el mundo, los oyentes pueden obtener información sobre diferentes culturas, perspectivas y experiencias. Las entrevistas con podcasts se han convertido en un puente intercultural, lo que nos permite ampliar nuestros horizontes y generar empatía y comprensión. Además, la naturaleza interactiva de los podcasts ha transformado las entrevistas en conversaciones bidireccionales. Los oyentes pueden interactuar con anfitriones e invitados a través de las redes sociales, comentarios e incluso mensajes de voz. Este nivel de interactividad ha creado una relación dinámica entre anfitriones, invitados y oyentes, fomentando un sentido de pertenencia e implicación en la comunidad de podcasting. La monetización de las entrevistas en podcast también se ha convertido en un factor importante en la industria. Los patrocinadores y anunciantes reconocen el valor y el alcance de los podcasts y, como resultado, los presentadores han encontrado formas de monetizar su contenido a través de anuncios, episodios patrocinados, ventas de productos e incluso suscripciones a Patreon. Esto permite a los presentadores sostener sus programas e invertir aún más en la calidad de sus entrevistas. De cara al futuro, el futuro de las entrevistas en podcast ofrece posibilidades aún más interesantes. A medida que la tecnología continúa avanzando, podemos ver la integración de la realidad virtual, la realidad aumentada y otras tecnologías inmersivas en la experiencia de la entrevista. Esto podría proporcionar a los oyentes una forma más inmersiva y atractiva de experimentar entrevistas, permitiéndoles sentirse como si estuvieran en la misma habitación que los invitados. El crecimiento continuo y la popularidad de las entrevistas en podcast también presentan oportunidades de colaboración e innovación. La promoción cruzada entre podcasts, eventos en vivo e incluso adaptaciones televisivas son solo algunas de las formas en que el medio está ampliando su alcance y atrayendo a una audiencia más amplia. El panorama cambiante del podcasting garantiza que siempre habrá nuevos desarrollos interesantes en el horizonte. En conclusión, la evolución de las entrevistas de radio a las entrevistas en podcast ha revolucionado la forma en que consumimos y nos involucramos con el contenido de audio. El cambio hacia conversaciones más largas y profundas ha permitido una mayor exploración de temas y una conexión más profunda entre anfitriones, invitados y oyentes. Con el continuo avance de la tecnología y el ingenio creativo de los presentadores y productores de podcasts, el futuro de las entrevistas parece brillante y lleno de posibilidades.